Buenos días, señor Mayra. Bien, un aviso. Yo recuerdo de que la fecha del ensayo había quedado para el 5. ¿Es así? Para el 2, licenciada. Para el 2, o sea, para Cuatro, ahora. dijo. No, licenciada, lo cambió para el 4. Sí, Ah, para el ¿verdad? 4 lo cambió, Lick. Para Vaya, el 4. pero el 4 es lunes. Entonces, lo dejaríamos para martes 5. ¿Es así? Creo que ando algo perdida con las fechas. Sí, había dejado para el 2 y luego dijo para 4, pero sí yo estaba viendo eso que caía el lunes, ¿verdad? Pero como hay que subirlo, dije yo, quizás por eso no interesa, dije yo, no hay problema. Ah, Dije, no sé si sí, sí, sí. Vaya, está bien. entonces, gracias, señor Evelyn. Vaya, entonces vamos a hacer esto. El día martes no nos vamos a reunir eh, vía Meet, sino que se les va a habilitar el espacio para que lo puedan compartir, para que puedan subir el documento. Y la otra cuestión es que como es en parejas, les voy a pedir por favor que uno de ustedes, un miembro del equipo, suba el ensayo y ambos marquen como tarea entregada. ¿Se entiende esta indicación? Sí, Sí, licenciada. 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 Sí, está Vaya, bien. vaya. Entonces quedamos en el acuerdo que el martes estará habilitado el espacio para que ustedes puedan subir su tarea y nos reuniríamos otra vez en esta plataforma de Meet el día sábado siguiente. Así vamos a quedar. Bien, voy a tratar de terminar la presentación, pero quiero avisarles que este día voy a terminar la clase a las 9 de la mañana porque tengo otro compromiso. Entonces, si no alcanzo a terminarlo porque es bastante extenso, lo vamos a terminar entonces el día sábado. Bien, Vaya, nos está bien, habíamos. licenciada, porque también nosotros estamos bien saturados de tantas actividades y una media hora ya avanzamos en algo. Gracias. Sí, sí, de hecho yo sé que están, me pareció que ayer como a las 9 de la noche todavía estaban trabajando en la cuestión de lo de las horas sociales. Este, ese es ese es el detalle de este ciclo. Este ciclo en particular quizás es el más pesado de todos, por, porque llevan estas asignaturas que sí son un poco demandantes y aparte de eso están construyendo el proyecto del servicio social. Entonces son muchas cosas las que tienen que hacer y aparte de eso ustedes trabajan. Entonces sé del esfuerzo que están haciendo a estas alturas, pero acuérdense de que esto es, como dice alguien, el último jalón de la carrera, así es de que después de esto, ya el otro año, ustedes solamente van a estar una vez a la semana recibiendo su curso de especialización porque no van a estar en tesis, sino que en su curso de especialización y ya preparando su proceso de graduación. Esa es ventaja. Entonces, ahorita, pues lo pueden sentir bastante pesado seguramente, pero el próximo año pues van a tener un poco más de espacio. Profe Wilfredo. O sea, licenciada, según le entiendo, ya la tesis ya no es opción, o sea, queda totalmente para nosotros en este caso Ujú. obligatorio el curso de especialización. Sí, correcto. Para planes no hay tesis, Ok, perfecto. pero solo para esta modalidad. En el caso, para otras modalidades de posgrado, por ejemplo, las maestrías y los doctorados, sí es obligación hacer tesis. En el caso de ustedes, se llegó al acuerdo el año pasado de que hicieran curso de especialización y eso, quiérase o no, es una forma de facilitar bastante el proceso, porque la verdad es de que las tesis en planes son bastante complicadas. El proceso de tesis es bien complicado.
Entonces, véanlo como algo positivo en el proceso de formación. Y aparte de eso, el curso de especialización que les están dando a ustedes es de legislación escolar. Entonces, son para administración es de legislación y para básica es de evaluación. Entonces, véanlo como una forma de enriquecer su proceso de formación porque los conocimientos que van a adquirir en estos cursos de especialización son clave para el trabajo que ustedes van a desarrollar ya en sus cargos administrativos o en las aulas. Y aparte de eso, el tiempo, ¿verdad? La verdad es de que por ahí ahorita creo que están terminando los que comenzaron el curso de especialización. Le voy a preguntar a alguien que está dando el de legislación para cuándo exactamente lo van a terminar, porque yo creo que ellos en diciembre van a graduarse, los que están en Y ese. perdón, licenciada, ¿y es una vez a la semana, todo el año o un ciclo? Es una vez a la semana, pero son 6 meses. Los cursos de especialización están diseñados para que se ejecuten en 6 meses. El detalle con el de este año es de que como ellos son la primera generación de curso de especialización, entonces no lo comenzaron en el tiempo que se tenía que haber iniciado, porque el curso de especialización tenía que haber comenzado cuando comenzó el ciclo 1, pero ellos comenzaron casi a finales del ciclo 1. Por eso es que están ahorita en proceso. Dígame, señor Flor. Perdón la interrupción. Yo sé que como yo tengo yo voy en ese grupo, ellos empezaron el primer fin de semana de marzo y el mes pasado entendí yo que lo finalizaron. Ya lo Ya lo finalizaron. terminaron. Ajá, seis Vale. meses. En marzo lo empezaron. Vale. Entonces sí se cumplieron los 6 meses. Bueno, entonces, como ya lo terminaron, ellos ya están en proceso solamente de papeleo para acelerar la graduación y poderse graduar este año. La ventaja que tiene ahorita la universidad es que está haciendo graduaciones bastante seguido, no hay que esperarse una vez al año para que sea ese evento. Entonces, en realidad en un año usted sale, un año de especialización, bueno, medio año de especialización y medio año para hacer el papeleo. Y eso es mucho más rápido que hacer una tesis, porque normalmente las tesis no se tardan menos de un año y medio en planes. Hay personas que se atrasan y piden hasta prórrogas para poder salir. La norma dice que usted tiene calidad de egresado durante 3 años, o sea, tiene un lapso de 3 años para poder hacer la tesis. Y hay personas que piden prórroga todavía a esa para poder hacer la tesis porque pues se atrasan, tienen otros compromisos y eso, entonces véanlo como algo positivo para su proceso. Bien, vamos a trabajar entonces, Sí. vamos a continuar. Dígame, dígame, profe. ¿Cuántas páginas tiene que haber el ensayo? Una preguntita al ensayo, ¿verdad? Ay, disculpe. Sí, eran 5, les dije, con todo y la portada. ¿Y las referencias? Sí, correcto. Gracias, Lina. Bueno, bien. Estábamos hablando del tema de evaluación y pues es un tema amplio, valga la nota de recordatorio, es un tema bien, bien amplio y estamos hablando de un elemento que es fundamental dentro de la evaluación, que es la toma de decisiones. Esta toma de decisiones viene dada por una serie de evidencias, las cuales van a permitir al evaluador llegar a conclusiones y poder emitir juicios de valor. Las bases
para la toma de decisiones, en este caso serán, por ejemplo, que mi criterio o mi juicio de valor esté sustentado por evidencia. Esa evidencia la voy a recolectar a partir de instrumentos diseñados de forma adecuada y adaptada a lo que estoy evaluando. Debe incluir también esta toma de decisiones y en función de recolectar evidencia, debe incluir mecanismos que me permitan poder hacer la verificación, de ser posible estar en el lugar, poder enterarme por mis propios ojos, por mis propios oídos, sobre el proceso y aparte de eso también debe ser un proceso personal. Muchas veces cuando hay procesos evaluativos se busca personas que colaboren. Sin embargo, se han dado casos que a la hora de hacer un proceso evaluativo con ayuda o con un colaborador, esta toma de decisiones puede verse sesgada por la opinión de la otra persona. En realidad debería de ser un proceso en el que la persona que ha llevado la secuencia, una secuencia continua, y al final quiere hacer una evaluación, pues esa persona lo haga porque conoce del proceso. Ahora, casi siempre cuando se habla de evaluación a niveles, por decirlo macro, no son los involucrados directamente los que evalúan, sino que son agentes externos. Se supone que esto le agrega un plus y le da validez al final a este apartado de toma de decisiones porque se puede evidenciar con ciertos niveles de veracidad los resultados. Sin embargo, al nivel micro, pues la toma de decisiones es del mismo sujeto que está implicado directamente en el proceso. Sirve también este criterio de toma de decisiones, sirve además para poder hacer ciertos ajustes, readecuaciones, refuerzo y en los niveles micro, en este punto, hacer este proceso que se llama recuperación. Pregunta para los que están en el nivel público. ¿En qué momento hacen ustedes la recuperación? ¿O la hacen o no la hacen? Profe Wilfredo. Pues normalmente la recuperación siempre a nivel de media, siempre se está haciendo después de cada periodo. Ustedes hacen 4 recuperaciones, ¿verdad? Bueno, no, según la normativa licenciada son 4 recuperaciones, ¿verdad? Uno por periodo, pero al finalizar el año, cuando ya se tiene el promedio general, se hace una segunda, una recuperación ordinaria, llamémosle así. Cuando ya tenemos los resultados de la prueba, bueno, que cuando era en la prueba PAES, venía la siguiente recuperación extraordinaria y si aún así el alumno no promovía, todavía he podido solicitar por escrito otra recuperación más. De la recuperación, de la recuperación, de la recuperación. De la recuperación, exactamente. La idea era que Terrible. él no debía, o sea, había que darle todas las herramientas para que él pasara. Todas las oportunidades serían aquí para que Sí, pasara. dar oportunidades, exacto. Sí, sí, sí. Vaya, fíjense de que en este caso, pues el criterio de toma de decisiones se ve coartado. En realidad, el sistema en el que nosotros trabajamos coarta bastante la acción del docente, porque ¿quién es mejor que nosotros para conocer cómo se ha trabajado el proceso, cómo se ha llevado a cabo,
cómo ha sido la conducta, el comportamiento y las acciones de los sujetos que están siendo evaluados, y luego, pues el criterio de toma de decisiones se ve limitado en este sentido por la misma normativa. La misma normativa de evaluación coarta la toma de decisiones. Dígame, profe. Esto, bueno, el día de ayer, que no sé si fue ayer, licenciada, que vieron que yo publiqué en el grupo los resultados Ah, sí, de la prueba diagnóstica. de logros. Sí, la de logros, en la cual tiraban ellos porcentajes por materia, y a la conclusión grande que ellos han llegado es que dicen de que las diferencias con el sector privado ya no son tan grandes y que en pandemia los alumnos han aprendido. Cuando todos sabemos los que estamos aquí y damos clases, que independientemente de esos porcentajes, sabemos si realmente ese porcentaje es la cantidad de alumnos que ha aprendido o simplemente han ido pasando, porque el mismo ministerio ha dicho que, bueno, el año pasado dijo que con 4 guías por periodo que enviaran ya tenían derecho a la nota mínima, y este año están diciendo pues que con el 30% de guías que envíe, prácticamente el alumno ya pasó. Entonces, ¿qué tan real es? Ujú. De hecho, no, y ese dato da pie para una discusión abierta y para una reflexión profunda sobre esto. Bueno, primero, que seguimos sintiéndonos orgullosos de los resultados cuantitativos mínimos, porque la verdad es que no llegar ni al 50%, me parece que era en el público, y en el privado no llegar ni al 60% no son datos para sentirse orgullosos. Ese es un primer punto. El otro punto es, yo como docente, involucrada directamente en el proceso, si bien es cierto, no puedo encasillar a un estudiante por las calificaciones que éste obtiene, sí puedo emitir mi juicio de valor con respecto a todo el proceso de evaluación formativo. Y parece ser que esta parte de la evaluación formativa se ha dejado completamente a un lado. Estamos hablando de que aquí se está priorizando la evaluación sumativa con un mínimo de esfuerzo. Profe José David. No, sí, licenciada, yo opino también que no solamente el parámetro de conocimiento por materia hay que evaluar, Sí, no hay claro. que ver, hay que evaluar otros parámetros. Si de bien es cierto que en algunos aspectos de conocimiento que nosotros estamos acostumbrados a evaluar, eh, no se están viendo, pero sí se están viendo otros parámetros, que el niño ya evolucionó, que ya venía evolucionando desde antes, pero nosotros lo estábamos cortando en cuanto al uso de la tecnología. El niño ya antes de la pandemia, ellos ya venían con ciertas herramientas que es en cierta medida que a los alumnos que han tenido esa tecnología se les adaptó. Bueno, una cosa sensible que yo observo en la forma de la adaptación al uso de las plataformas, se adaptó más rápido el alumno que el docente. Sí. Ese es un parámetro que tal vez no está siendo evaluado, no está tomando en cuenta, porque nosotros como docentes, nosotros queremos evaluar al alumno o medir al alumno solo sabiendo qué tanto sabe de un tema en relación a la materia que le imparte. Pero al uso de la herramienta tecnológica, si yo le pregunto al alumno, muchos alumnos dominan mejor las presentaciones, dominan mucho mejor las situaciones. Con solo eso que se han adaptado, sin necesidad de ayuda del docente, porque capacitación para los alumnos más bien ha sido mínima, que el docente le impartió solamente para el uso de entrada de la plataforma Classroom. Eran contadas las escuelas que ya dominaban ese parámetro con los alumnos, pero el alumno se ha tenido que enfrentar junto con el padre de familia ingresar a esa plataforma, y eso no está siendo evaluado. Y para mí, yo digo que es un punto de
de criterio que se debiera debe ser tomarse en cuenta, porque eso no, es una herramienta que para el docente como para el alumno es de gran importancia. Pero el niño ya está allí. Un padre de familia me decía, mire, pero mi hijo está entrando a sus clases virtuales. Mi hijo participa en las clases virtuales. En los exámenes que usted envía, él le contesta. Y no está llenando el cuaderno de otra cosa. Pero sí, entonces me entra la pregunta. Entonces, el criterio que estoy tomando de evaluación, todavía le hace falta algunos criterios para incluir esos parámetros. Ese es mi juicio de valor. Yo digo que no solamente evaluar el conocimiento, sino como que el niño se ha adaptado a ese sistema. Las otras Sí. habilidades adquiridas en el proceso. Y eso muchos pedagogos lo mencionan, ¿sabes? Que no dice que tenemos que evaluar solamente el conocimiento, sino también las otras aristas, los otros conceptos que el niño domina en su vida cotidiana. Ese es mi juicio de valor, nada más. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bien, es que quizás aquí el punto de crítica es el hecho de que en un contexto como el que estamos viviendo en este momento, que prácticamente de golpe la educación presencial se tornó semipresencial y luego virtual, y que por supuesto no teníamos las herramientas, viene el Ministerio de Educación, hace una prueba de este tipo, que son estas pruebas estandarizadas. Al leer un poco sobre pruebas estandarizadas, ustedes se dan cuenta de que al final el objetivo de estas no es más que presentar estadísticos, porque no generan ningún cambio dentro del sistema educativo, sino más bien es por simple papeleo, simple trámite. Entonces vienen, hacen una prueba de este tipo, evalúan prácticamente a todo el sistema educativo, pero evalúan la prueba con el mismo sistema instruccional presencial que no se está ejecutando en estos 2 años. Se ha hecho una gran modificación a los programas, se ha hecho una adaptación, los estudiantes han aprendido, tienen otras habilidades, adquirieron otras herramientas, pero el problema es que la prueba que diseñaron no tuvo nada de innovador. Lo único innovador que tuvo fue que se hizo en línea, pero al final, si ustedes revisaron los test, las preguntas eran de selección. Sí había en algunos elementos de razonamiento, de discusión, de análisis, pero no dejó de ser una prueba estandarizada basada en un programa de estudio, en un sistema, perdón, en un diseño instruccional que está diseñado para clases presenciales, no para clases virtuales. Por eso es que se quedaron afuera ese montón de habilidades y de herramientas que los estudiantes han aprendido y que les han permitido pues sobrevivir, si le queremos llamar así, a estos 2 años de modalidad semipresencial y virtual. Señor Evelyn. Pues fíjese, Lick, que yo analizando en relación a lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que este es un verdadero problema el que nos estamos enfrentando, porque no hay una conciencia de parte del estudiante, son adolescentes, ¿verdad? Sí. Pero tampoco peor del padre de familia, porque, bueno, nosotros hemos enfrentado situaciones bien críticas, que, bueno, en una circular se nos dijo de que al 20 de junio, si más no recuerdo, la matrícula tenía que estar limpia. Todo el estudiante que estaba inactivo teníamos que eliminar la matrícula, por eso que iban a entregar computadoras y todas esas cuestiones. Y el padre de familia, ahora que ya prácticamente estamos a punto de terminar el año, no, que mire, mi hijo tiene todas las tareas y que las tiene en el cuaderno, es que mire que él ha estado Guardadas las trabajando tiene. solo porque quieren ir a hacer la PAES y la cosa, bueno, y ya no se llama PAES, avanzo, ¿verdad? Solo de Sí. nombre cambió, ¿verdad? Porque sí, yo he revisado lo que usted está mencionando y sí, prácticamente son
Es el mínimas mismo con los otro nombre. cambios. Sí, es el mínimo los cambios que le hicieron a la prueba, ¿verdad? Así es de que bien complicado porque la gente quiere que vayan solo a hacer la prueba y pasar de grado, según ellos, ¿verdad? Entonces no es así la cosa. Vaya, por lo menos en el Departamento de la Libertad, yo quejándome ahí con el encargado de CIGES, le manifesté la situación, ¿verdad? Cómo estaba la gente actuando y me dice, no, mire, ahorita si alguien quiere que se le vuelva a activar la matrícula, tienen que hacer una nota solicitando al centro educativo y aquí a la departamental de educación para que se le vuelva a activar. Entonces de acá se va a pasar al jurídico para que el jurídico determine si realmente es válido que se le active la matrícula, porque hay que comprobar que realmente el estudiante ha desarrollado todas las guías, pero eso para mí no va porque alguien puede pedirle el cuaderno a otro que es destacado y hacer todo y al final qué aprendizaje hay ahí, ¿verdad? Entonces, bien complicada la situación, licenciada. Ahí estamos, en la lucha. En la lucha, correcto. Eso toca. Fíjense de que es complicado, pues volviendo al elemento de toma de decisiones, es bien complicado poder tomar decisiones en este caso, porque nosotros estamos conscientes de cómo se ha desarrollado el proceso. Entonces, como les decía al inicio, el mismo sistema de evaluación, el mismo sistema educativo coarta las decisiones que nosotros pudiésemos tomar, pudiésemos y quisiésemos, pero estamos limitados. Entonces, este elemento de toma de decisiones en nuestra realidad, pues se vuelve uno de los elementos más difíciles de poder llevar a término por las circunstancias y por el mismo entorno. Bien, pasemos al siguiente, profe. Bien, un elemento que también es muy importante dentro de todo el proceso de evaluación es la metaevaluación. No sé qué conocen sobre metaevaluación, si han escuchado este término. Ahí está la definición, pero quizás llevado a palabras más de uso más común. No sé si lo han escuchado, si eh, lo han utilizado, si a lo mejor en alguna capacitación han recibido herramientas sobre esto. Una observación, Lick, perdón que no Dígame, levanté la mano, pero en dígame. cuanto a la evaluación, yo no sé por qué motivo o razón todas las instancias del Ministerio de Educación le huyen a hablar de este tema. A nadie le No gusta sé que lo por qué. evalúen, dice. No sé por qué, fíjese, porque yo muchas veces he solicitado apoyo en cuanto a que nos den un proceso de formación, digámoslo así, o de actualización en cuanto a evaluación. Y siempre evaden, se comprometen, pero al final van aplazando, a modo que uno se le olvide y nunca tocan este tema. Y es algo bien importante que deberíamos de saber el teje y maneje todos en un mismo lenguaje, ¿verdad? Pero lastimosamente no es así. Sí, es otra limitante. Gracias, señor Evelyn. Fíjense de que sí, cómo no, en palabras así bien comunes, como dice señor Stephanie, la metaevaluación es la evaluación de la evaluación. Sin embargo, la evaluación de la evaluación se ve limitada, igual que la toma de decisiones, porque nuestro sistema educativo a niveles macros y micros, pues solamente se limita a la evaluación como tal y en muchos casos a un solo tipo de evaluación. Entonces, hablar de metaevaluación es hablar de un proceso consciente y reflexivo en donde todas las partes involucradas en el proceso analizan cada una de las actividades, por decirlo de esta forma, se analiza cada una de las actividades, se analizan los aprendizajes obtenidos por actividad,
se analizan los resultados, se analiza el proceso de cómo se verificó y calificó ese producto o esa actividad y se pueden hacer propuestas de mejora. Eso es la metaevaluación. Dice Stufferbein que él define la metaevaluación como un proceso para describir y enjuiciar la actividad evaluativa. Todo el proceso, no solamente un tipo de evaluación. Aquí me está hablando de la evaluación diagnóstica, de la evaluación formativa, de la evaluación sumativa. Hablamos de esos tres que son los más comunes. Dice, en contraposición al conjunto de ideas concernientes a que constituye una buena evaluación. Una buena evaluación no es que todos los estudiantes tengan 10 de nota. De hecho, yo hoy en la virtualidad he podido comprobar, porque tengo casos, y por aquí algunas personas que me conocen saben que es así. Yo tengo alumnos que los papás están a la par de ellos cuando ellos están recibiendo clases. Y no son los estudiantes los que responden a las actividades, sino que son los papás. Yo escucho cuando los papás una mamá o un papá le dice a un niño, contesta tal cosa o escribí tal cosa. Y se escucha y uno sabe que ellos están ahí. Digo que bueno por ellos porque les están ayudando. Ahora, ¿qué va a pasar con estos estudiantes cuando vuelvan a la presencial? No van a tener el celular, no van a tener el internet, no van a tener al hermano mayor, ni a la hermana mayor, ni a la mamá ni al papá que les esté resolviendo. Entonces, si yo hago un proceso de metaevaluación o hago un ejercicio de reflexión con mi grupo de estudiantes sobre sus niveles de aprendizaje, en este caso, de todo el proceso, la verdad es de que es un análisis o una reflexión que va a quedar completamente mutilada en el proceso, porque no ha habido metaevaluación. Tengo grupos de estudiantes que tienen excelentes calificaciones, 9, 10, y de repente me llaman, me escriben y me dicen, ¿por qué tiene 9? ¿Por qué no tiene 10? Ah, por esto, esto y esto, y se le enseña la rúbrica y aún así está inconforme la gente porque la gente quiere que tenga 10. En un proceso de metaevaluación, no todos los resultados son 10, no todos los resultados son excelentes, porque en la metaevaluación debo analizar a dónde estuvo la falla, debo analizar cuáles fueron las ventajas y desventajas que tuvo el proceso, cuáles fueron las actividades más atinadas y menos atinadas en el proceso. Debo analizar cuáles de los productos entregados por los estudiantes y elaborados por mi persona como docente tuvieron mayores evidencias de logros a la hora de entregarlo, a la hora de presentarlo. Eso es metaevaluación. Hay un autor, pasemos a la siguiente diapositiva, profe José David, por favor. Hay un autor de apellido Municio. Dígame, señor Yanina. Hoy con esta situación que no quieren que se les evalúe por medio de un examen a los estudiantes, creo que es la más, creo que sería lo más ideal evaluar con esta parte al estudiante para que se le quede como un refuerzo y añadirle en las rúbricas a cada evaluación que se le haga al estudiante, más que todo porque por lo general siempre se hace una observación, por ejemplo en matemática, vamos a poner 10 sumas en la pizarra, vamos a hacerlas en el cuaderno y a la hora de evaluarle, porque eso se va a tomar, o un caso práctico que se le pueda poner, creo que es lo más ideal que se haría. Correcto, correcto. Hay algunas herramientas que sirven para hacer
para llegar a la meta de evaluación, si son bien aplicadas. Por ejemplo, el portafolio. Si ustedes se recuerdan, en la asignatura de contabilidad, ustedes hicieron un portafolio. Entonces, el portafolio es una herramienta que sirve para hacer verificaciones de metaevaluación. ¿Por qué se puede hacer metaevaluación con un portafolio? Porque este es un compilado de evidencias y de herramientas que se han utilizado en un proceso, y los estudiantes, cuando recogen toda la información, si algún contenido no fue desarrollado o alcanzado el conocimiento mientras se desarrollaba ese contenido, pues se le da un plus porque el estudiante tiene la oportunidad de investigar y de reforzar sobre este contenido. Luego, el portafolio recoge una serie de opiniones y de reflexiones que son propias de los estudiantes y que permiten verificar los niveles de alcance que pudieron tener esas actividades o esos contenidos. Este es solo por mencionar un ejemplo. Les decía de que el autor Municio propone una secuencia de pasos para poder analizar la metaevaluación. Entonces, no se confundan con la palabra proyecto, porque la palabra proyecto también se puede sustituir por actividades, se puede sustituir por procesos, o también se podría sustituir en este caso por un tipo de herramienta en particular. Entonces, lo que él dice es que a la hora de hacer este análisis de metaevaluación, lo primero que se tiene que hacer es definir el proyecto, programa, actividad que se quiere pues revisar y reflexionar sobre esta, siguiendo los pasos que él sugiere. Dentro de la definición del proyecto dice de que se debe hacer un análisis de las necesidades, se debe recoger información que va a ser clave para poder pasar a los siguientes niveles, y también se debe hacer una valoración y selección de las necesidades sobre las cuales se va a reflexionar. Un segundo elemento es el diseño o estructura que va a llevar este proyecto o este programa o esta actividad, en donde se debe contemplar estrategias, estructura de actividades, desglosar la actividad, el proyecto, el programa en pequeñas acciones que me van a permitir pues el logro de los objetivos. Debo evaluar también los medios con los cuales voy a poder ejecutar en secuencia esas acciones que he planificado previamente. Y hay un elemento que él menciona que es la evaluabilidad del programa, proyecto o actividad. Un tercer momento es la ejecución, ya cuando se lleva a la práctica. Aquí se puede hacer una evaluación de pequeñas acciones como tareas y la relación que estas tareas han tenido para que se pueda cumplir con los objetivos planteados. Se debe evaluar además el proceso que se ha seguido para poder cumplir con esas tareas, y también se debe evaluar la gestión que se hizo para poder formular la actividad del programa o el proyecto. Hay un momento en donde se evalúa el producto final, que es el paso número 4. Y aquí lo que se hace es una reflexión sobre el producto entero, el producto completo con todas sus partes. Aparte de esto, se debe reflexionar y evaluar los efectos o el impacto que este va a tener. Y después de haber hecho esta reflexión, se puede pasar a un último elemento que es la evaluación global. Aquí se revisa y se toman algunos criterios que son propios de los proyectos, pero que también se pueden utilizar en áreas como educación, como salud, como el mismo nivel, como el mismo sistema educativo en niveles básicos de tercer ciclo y de media,
donde hablamos de indicadores o criterios como la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la adecuación que tuvo el producto, y con esta serie de pasos, pues yo estoy haciendo una metaevaluación de una actividad, un proyecto, un programa, un producto en sí. Algunas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta también con esto de la meta evaluación es no olvidar que todo lleva una secuencia. La meta evaluación, si bien es cierto, es la evaluación de la evaluación, no es solamente criticar positiva o negativamente una calificación o un resultado, sino más bien es proponer alternativas de solución o de abordaje adecuados a partir de esos resultados. Si se hace de esta forma, esto significa que la metaevaluación en realidad dará los productos que se espera obtener al final. Pasemos a la siguiente diapositiva, profe. Bien, cuando hablamos de evaluación, si ustedes se recuerdan, hablábamos de diferentes niveles. El primer nivel de evaluación se encuentra en el sistema educativo. Ahora, hay una cuestión que es muy característico de los niveles macro, y es que los niveles macro no tienen pares evaluadores. En este caso, el sistema educativo, si hablamos del sistema educativo de El Salvador, la pregunta es: ¿quién evalúa al sistema educativo en general? ¿Quién le dice al Ministerio de Educación que lo que está haciendo no es correcto y que tiene que hacer ajustes? ¿Quién le dice al sistema educativo nacional: mire, aquí está esta propuesta de mejora y queremos que la implemente en los siguientes 2 años? Esa es una pregunta para la reflexión. Los docentes que tienen quizás más tiempo de estar dentro del sistema público, ¿ustedes han escuchado en algún momento sobre evaluación del sistema educativo? ¿Sobre alguna entidad, seguramente internacional, que ha venido a evaluar al sistema y decirle: mire, se pueden hacer estos ajustes? ¿O tiene estas falencias? Corríjalas. Hola, hola. Maestros. Ha estado licenciada. Estamos, licenciada. Sí. Hola, licenciada. Dígame, señor Evelyn. Hasta donde yo recuerdo, no sé si es correcto, ¿verdad? Pero yo recuerdo que allá por el 2001, 2003, 2005, por ahí así, en ese periodo del 2001 al 2005, digámoslo así. Recuerdo yo que vino una comisión de españoles que prácticamente se reunía con los directores, ¿verdad? Y prácticamente hacían una evaluación a través de unos cursos de formación que daban con nosotros, y al final en lo que resultó fue editando algunos libros que llevan por el FODA de nosotros, ¿verdad? Prácticamente de la educación nacional. Pero en sí, que les dejen observaciones a ellos, que yo sepa, ¿no? Porque eran instancias que venían a petición del Ministerio de Educación, se supone que para mejorar la calidad educativa, ¿verdad? Para que ellos nos fueran diciendo o estableciendo, digámoslo así, modelos educativos de otros países, ¿verdad? Que si uno, bueno, eran las discusiones ahí entre nosotros como compañeros, que prácticamente nosotros carecíamos de muchas limitantes, teníamos pues para
decir que íbamos a hacer un montón de cosas que ellos establecían. Se podían hacer, pero realmente lo que implica al maestro siempre llegar a la madrugada, ¿verdad? No dormir bien y seguir en la faena del siguiente día, es verdad, preparando tanto material porque nunca se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo los procesos tal y cual los modelos que ellos nos vienen a implantar. Eso, licenciada. Correcto, correcto. Fíjense de que, dígame, profe José David. Usted mencionaba que quienes nos evalúan. ¿Sí? Cada ayuda internacional que pide el país o los préstamos, estos están condicionados contra lo que es las evaluaciones institucionales, tanto estatales, y dentro de ellas está el Ministerio de Educación. Todo lo que nosotros tenemos como programas educativos ya están prediseñados y establecidos y probados en otros países. Hace poquito creo que tuvimos unas exposiciones donde en seminario estábamos viendo quiénes son los que venían evaluando. Una prueba de ello, de cómo es que y por qué se hace, es la prueba Avanzo. La prueba Avanzo no es porque el Estado diga y yo quiero estar examinando el sistema educativo, sino es porque es una condición para los préstamos y las ayudas internacionales que estén invirtiendo en este tipo de evaluaciones, que estén midiendo los rendimientos académicos. No es algo así espontáneo, sino que estas están condicionadas. Y si de bien es cierto que nosotros vemos los resultados así un poco sin importancia, a los países que nos ayudan, ellos sí le están prestando atención y le están diciendo al país de una forma oculta, pero si ellos lo están planteando, le dicen, sí, mira, te vamos a seguir ayudando, pero tú tienes que resolver este problema. Entonces, una cosa bien estallada no es solamente hoy con el gobierno del presidente actual, sino que por los presidentes que hemos tenido, ellos han sido los que han establecido. Ahí estaba viendo yo en la Asamblea Legislativa lo que era la entrevista de la ex ministra de Educación, y ella decía, yo vengo de estar, decía, como asesora de evaluación de educación. Entonces, ¿qué es lo que viene a retomar esto? Que el Ministerio de Educación ha sido evaluado no de hoy, sino que ha sido evaluado de diferentes años. Prueba de ello, yo me recuerdo aquellas evaluaciones que nos hacían ahí por el 2000, que por eso nos daban un bono. Ese era junto con el paquete de Educo, no Educa, no, que Edúcame, y con otros proyectos que le daban al docente un incentivo. Después dijeron, no, eso ya se lo vamos a dar permanente, pero vamos a establecer la prueba famosa de la PAESMA. Entonces, todas esas evaluaciones no vienen así espontáneas de decir, el Estado la está poniendo, ellos tienen el deseo, sino que las establecen ya los acuerdos de los préstamos y las ayudas internacionales, solamente. Gracias, profe. Bien, fíjense de que en realidad esta evaluación al sistema educativo, tal y como lo mencionó el profe José David, sí está condicionada por entidades que financian programas que tienen que ver con áreas estratégicas dentro de los estados, dentro de los gobiernos. Sin embargo, se ve que esta evaluación viene con resultados sesgados porque dentro de las características que debería tener el sistema educativo es, primero, que esta debe ser diseñada, dice, la evaluación del sistema educativo, diseñada y realizada desde la independencia política. O sea, el gobierno en turno, en este caso, no tendría absolutamente nada que ver con las políticas que tiene o que se practican dentro de los sistemas educativos. Ahora, hay un fenómeno que sucede aquí en otros países que es
la centralización de las instituciones. Entonces, tanto el área de la salud, el área de justicia, el área de educación, todo eso está centralizado, en este caso en nuestro país. Ahora, ¿eso es bueno o malo? Pareciera ser que sí está afectando de forma negativa, porque se puede caer en algo que se llama imparcialidad, y la imparcialidad afecta la eficiencia y la eficacia de cualquier tipo de evaluación en cualquiera de los ámbitos. Ahora, refiriéndonos al sistema educativo, pues la eficiencia y la efectividad que pudiesen tener los proyectos, programas, planes, currículum, etcétera, dentro del sistema educativo, pues se va a ver directamente afectado. Hay algunos autores, por ejemplo, Arbos, que es quien menciona que esta evaluación debe ser realizada desde la independencia política, también dice que se requiere disponer de un adecuado soporte técnico pedagógico que permita conferir grados o niveles de fiabilidad y validez a los resultados obtenidos. Viene la pregunta, ¿en realidad los resultados de estas pruebas que se hicieron recientemente son reales? ¿Adecuaron las cifras para verificar si en realidad eso fue lo que se obtuvo? ¿O simplemente cumplieron con una tramitología? Estas son reflexiones que se hacen o que surgen a partir de la evaluación del sistema educativo. Si se está condicionando al sistema educativo y a otras instituciones a préstamos, a ayudas, a dádivas, etcétera, bien podrían mentir con respecto a esos resultados. Ustedes que son, ustedes y yo que estamos dentro de las aulas, pues sabemos que hay una realidad en donde se desarrollan nuestros estudiantes y que les afecta directamente. Es muy posible que esos resultados que se obtuvieron y que fueron presentados para poder seguir recibiendo esas ayudas hayan sido resultados sesgados, porque estamos bajo condición. Dice de que los resultados deben ser interpretados en un marco contextual. Dice de que también dentro de la evaluación del sistema educativo deben ser expertos externos que colaboren para la interpretación de los resultados de la evaluación. No sé si ustedes conocen de alguna entidad que ha venido de estas organizaciones que son las que están financiando a entidades como el Ministerio de Educación y que le ha dicho, mire, estos resultados pues son a la base de estos y estos factores y se puede trabajar de esta y de esta otra forma. Parece ser que solamente se sacaron los resultados porque había que cumplir con algo y como que ya tenían plazo. Dice que los resultados de la evaluación del sistema educativo deben ser empleados con fines diversos. Pregunta para ustedes, ¿para qué se utilizan los resultados de pruebas como las que acaba de pasar o por las que se acaban de someter los estudiantes? En realidad, nosotros tenemos más que claro que es por cumplir con una documentación. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos para capacitar, para innovar, para brindar herramientas, ¿verdad?, a cierto grupo de docentes o algunos grupos de docentes y algunos grupos de estudiantes. En realidad, los resultados, o más bien las propuestas en este caso, no van en función de mejorar los resultados, sino que simplemente parece ser que solo se está cumpliendo con una campaña mediática en donde, tengo estos resultados, entonces voy a hacer esta y esta estrategia y no se le da seguimiento.
no se llega a la parte de la evaluación, no se llega a la parte de la metaevaluación después de resultados como los que acabamos de ver. Finalmente, la evaluación del sistema educativo debe ser una evaluación de carácter global. Se deben priorizar los resultados y estos deben dar pie a acciones que orienten la atención de estos colectivos que están siendo pues sometidos a evaluación, porque al final someter a los estudiantes a evaluación es someter a todo el sistema educativo nacional y privado también, y que estos resultados pues en realidad sirvan como base para poder hacer mejoras directamente a los elementos que han sido señalados que tienen deficiencias. Profe Néstor. Buenos días. Buenos días, profe. Una Dígame. pregunta, como trabajo yo en un CESE, no sé cómo funciona no sé si, por ejemplo, los centros escolares que son parte de un distrito o de una zona, no sé si ellos pueden compartir como bases de datos para decir, vamos a hacer una evaluación de esta zona. O sea, imagínense que haya 5 o 6 centros educativos en un municipio y que sea iniciativa de las direcciones, no esperar, insisto mucho en que de arriba nunca las cosas vendrán, no esperar, sino que hacer como un estilo de evaluación que funcione en un distrito o algo así y compartir resultados y decir, hey, hagamos esto, porque a mí me da la sensación de que el miedo a ser evaluado es porque evaluar es tener poder y ser evaluado es vulnerarse o en el caso de los centros privados es riesgo de despido. Entonces, no sé si de alguna u otra manera hay algún tipo de programa o de núcleos de centros educativos que pueden compartir información de sus evaluaciones y decir, así estamos como comunidad. Porque a veces percibo de que hay como un miedo de decir, van a pensar que nosotros estamos peor o van a pensar que nosotros estamos mejor. Cuando los estudiantes de un colegio privado a un público, por ejemplo, de la misma comunidad, pues son vecinos, viven a la par y al final de cuentas están reflejando una realidad bastante similar. Entonces mi pregunta es si en algún momento ha habido alguna idea o algún proyecto de que haya, no le quiero llamar estandarización, pero que haya una evaluación que se pueda compartir o sincronizar los resultados en una área determinada. No conozco, a la fecha no conozco ninguno. No sé si alguien de acá ha tenido algún tipo de experiencia de ese tipo. ¿Puedo dar un aporte, Lencia? Sí, se escucha. Fíjese, en la zona acá de La Libertad, en la zona norte, en el municipio de San Pablo Tacachico, hace un par de años, por iniciativa del asesor pedagógico, eso es bueno, como dice Néstor, va que inicie de para arriba. Por iniciativa del asesor pedagógico, se congregaron todos los especialistas en matemática e hicieron una prueba agarrando el programa de referencia, agarrando los indicadores de logro e hicieron una prueba y sometieron a los 2 distritos escolares a una prueba de matemática y una de lenguaje. En el caso del lenguaje, los especialistas hicieron la prueba. Entonces, qué es lo que aporta esto? Que por iniciativa los asesores escolares, los directores escolares y los especialistas pueden diseñar una prueba y en ese momento se obtuvo un resultado que tiró un parámetro y se hizo una lectura en qué parte se estaba fallando, en qué parte se estaba fortalecido. Algunos salieron bien en la parte de aritmética, otros en la parte de geometría. Entonces, es bueno tomar estas iniciativas. Lo que pasa es que el problema que tenemos en nuestro sistema es un sistema vertical que todo nos viene de arriba, que si ellos dicen sí, sí, si ellos dicen no, no. Entonces, el asesor pedagógico por iniciativa propia hizo ese estudio y realmente es sorprendente que una escuelita humilde salió bien evaluada en comparado con las escuelas más grandes. Entonces, quiere decir que retomando iniciativas también se pueden tener parámetros de medición y de evaluación en cuanto a los procesos que se manejan en ciertos distritos.
En ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Que también falta de iniciativa de los asesores pedagógicos, de los directores. Inclusive llegó un momento en que el gobierno anterior congregaba a los diferentes especialistas, los de mate, los de sociales, los de lenguaje, los de ciencias, y ellos daban ciertos aportes. Entonces, sería bueno retomar esos parámetros, ¿verdad? Que entre escuelas y distritos escolares se hagan esas mediciones. Ahí me quedo, Lencia. No es algo que viene desde arriba, sino que es algo que surge por iniciativa de alguien que está arriba del director, por contextualizarlo. Claro, Eh, claro. sí, sí, sí. Bien, profe Néstor, no sé si le parece el aporte del profe José Daniel. Sí, o sea, yo no sabía que se había puesto en práctica y creo que a veces, pero como donde yo trabajo es parte de una, como de otros centros educativos, digamos que como Ujú. una corporación, entonces se comparten pruebas, pero igual las realidades son bien diferentes, no es como que se hagan de un solo distrito. Me Y parece esas que pruebas, ¿para qué las utilizan? eh, fíjese que primero para garantizar cumplimiento de contenidos, en segundo lugar para ver dominios, porque lo bueno es que están como separadas en competencias bastante específicas. Entonces al final Ujú, le tiran una nota que el profesor decide si esa nota sí o no va a valer para el promedio, por ejemplo. ujú, Pero tiene habilidades bastante específicas que le pueden decir, por ejemplo, este chico salió alto en comprensión lectora, pero salió bajito en ortografía y salió bien no sé, en redacción, por decir algo. Entonces los resultados permiten ser como analizados por indicadores, no son solo los números. Aunque también ahí lo dejan a criterio de cada institución. Hay instituciones que dicen que a ley, así a ley, va a ser, por ejemplo, un 15%, como se hace el cierre de año, va a ser ujú. un 15% de la nota del cuarto periodo del último trimestre, por ejemplo. Otros pues pueden decidir, incluso nosotros no trabajamos porque es una realidad bien diferente, revisamos los ítems y sabemos que ítems nuestros estudiantes no pueden desarrollar porque son de zona rural, porque el programa lo hemos cambiado. Entonces, esa es la facilidad que esa prueba está estandarizada para El Salvador, esa prueba, nosotros tomamos decisiones sobre la prueba, sobre cómo manejar la información y la retroalimentación de los datos. Pero insisto, o sea, es como es una corporación, hay un colegio aquí en Lourdes, otro en San Salvador, entonces son realidades diferentes. Me parece quizá más realista, no realista, quizás más adecuado lo que dice el profesor José Daniel, que es una decisión de un distrito o de dos distritos que tienen una realidad compartida. No lo ven como competencia, porque yo he estado en instituciones que, igual que usted, hay una sede en un lugar, otra sede en otro lugar, y hacen sus pruebas institucionales, pero prácticamente lo miran como una competencia, a ver quién sale mejor. Fíjese que depende de la cultura de cada colegio, porque Sí, esa es otra historia. Al sí, menos la cultura de nuestro colegio, digo que como cada institución tiene su historia y su cultura. La nuestra sabemos que estamos trabajando con chicos de zonas rurales y suburbanas. sí, Otros están trabajando con gente que paga, ¿verdad? Y que paga bien. sí, Entonces, dentro de esa cultura, allá sí les interesará saber quién salió bien, quién salió mal, que si se les pone en cuadro de honor y todas esas correcto. cosas antiguas. En cambio, a nosotros, pues a veces la comparación nos alegra porque nos damos cuenta de que a veces salimos con unas notas bastante similares a los colegios más grandes y Ujú. sabiendo que son estudiantes que vienen de unos lugares que no necesariamente han sido las mejores educaciones. Entonces no lo vemos tanto como nosotros, como institución interna, no lo vemos tanto así. Y la comisión que hace las valoraciones trata de mantenerse un poco lejana de esas culturas. O sea, la comisión que lo hace dice, aquí están las notas de ustedes, en esto puntaron alto, en esto puntaron bajo, estas son las zonas que hay que desarrollar. Y así lo deja Ujú. para evitar la polémica de que un colegio esté compitiendo con otro.
con otro, sí. Me parece muy saludable esa decisión. Sí. Sí, definitivamente. Bien, bien. Entonces, vamos a continuar con la presentación y ahora vamos a ver la etapa intermedia o más bien dónde se evalúa. En este caso es el currículum. Cuando hablamos de currículum, hablamos de los planes y programas de estudio que tiene pues el sistema educativo nacional. Este tiene ciertas características. Por ejemplo, el currículum nacional pues tiene la característica de poseer o más bien de estar dividido en niveles. Estos niveles van desde la parvularia hasta educación media. La educación superior pues tiene su propio currículum, tiene autonomía en este caso porque ellos tienen su propia normativa jurídica de cómo funciona y también está organizado aquí ya no se llama currículum, sino que se llama pensum. Entonces, está organizado por carreras y cada carrera tiene su propio pensum. Pero si hablamos del currículum, en este caso, de los niveles donde nosotros desarrollamos nuestra práctica, pues estamos hablando que este está diseñado para ser desarrollado e implementado con base a resultados esperados. Esos resultados esperados sirven para poder identificar cuáles son las fortalezas y necesidades del currículum, en este caso de los estudiantes, y también me va a permitir a partir de esto, pues elaborar una planificación en donde yo voy a controlar la cantidad de actividades o productos que espero a partir de la implementación de cada uno de los contenidos y luego me va a permitir también hacer una reflexión, un análisis sobre los resultados obtenidos. El currículum también sirve para identificar fortalezas y debilidades. Hay un punto que es importante mencionar y es que nuestro currículum, en este caso, nuestro diseño instruccional está elaborado para ser desarrollado de forma presencial. Ese es un punto. El otro punto es que se basa en productos verificables. Estos productos verificables pueden ser tareas o actividades que ya están contempladas dentro de otro documento que se llama manual de evaluación y que me va a permitir llevar a cabo un proceso durante un tiempo. Ese tiempo es un año lectivo. El currículum está dividido y tiene 4 elementos que son fundamentales. El primero es la identificación del aspecto curricular a evaluar. En este sentido, nosotros dentro de nuestro sistema educativo evaluamos, en este caso, unidades de aprendizaje, evaluamos niveles, bueno, primero niveles, unidades de aprendizaje, contenidos y principalmente indicadores. ¿Qué son los indicadores? Pregunta. ¿Qué son los indicadores? Son los criterios que voy a tomar en cuenta para evaluarlos. ¿Sí? Los indicadores me sirven de pauta para descubrir y describir los criterios con los que voy a evaluar. Ahora bien, si ustedes se fijan, la forma como está diseñado un programa de estudio, cualquiera que sea, digamos un programa de básica. El programa de estudio está dividido por asignatura. Las asignaturas están divididas por
unidades. Las unidades están divididas por contenidos y esos contenidos están divididos en 3 tipos, que en este caso son los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Y cada uno de estos engloba a un elemento final, que es el nivel micro del currículum, que son los indicadores de logros. Los indicadores de logros como tal son acciones verificables que me van a permitir corroborar, comprobar si el estudiante algunos dicen ha aprendido, pero en realidad el indicador no siempre es para aprender, sino que es más bien para hacer, para desarrollar, para expresar, para exponer, para explicar, para crear, etcétera. Entonces, ese indicador me va a dar la pauta de la conducta que yo voy a observar. Y de ahí, de ese detalle de la conducta que voy a observar, es que surge una crítica. Y dicen, ¿por qué el currículum lo quieren hacer tan innovador si al final viene siendo o más bien tiene una base conductual? Porque estoy evaluando la conducta observable. Entonces, dicen, debería de ir más allá de esa conducta observable. Cuando va más allá de la conducta observable, ahí sí ya puedo decir que el estudiante sí aprendió, sí tiene pericia, sí ha obtenido conocimiento y puedo pasar al siguiente paso, que será la metaevaluación. Luego, la valoración de la evaluabilidad. Hay algunos indicadores que no necesariamente los tengo que evaluar. Ojo con eso. Hay algunos indicadores que no necesariamente los tengo que evaluar. ¿Por qué sucede esto? Porque hay indicadores que los puedo fusionar, igual que los temas, igual que los contenidos. Los puedo fusionar. Y en una actividad o en un proceso, yo puedo muy bien hacer la verificación de uno o varios indicadores. Un tercer elemento es la fase de diseño. Ahora, en la fase de diseño, yo organizo la información, recojo la información y analizo la información. ¿Cómo lo puedo resumir? Eso lo puedo resumir en la definición de la actividad, de la tarea o del momento que voy a evaluar. Y finalmente, el último paso, pero no menos importante, que es la utilización de la información. Volvemos otra vez al punto de ¿para qué me sirve esa evaluación? ¿Para qué me sirve verificar si el estudiante hizo o no hizo algo? Me sirve para tomar decisiones. En un primer caso, nos sirve para elaborar un informe, nos sirve también para hacer una planificación estratégica, si fuera un tipo de evaluación diagnóstica, por ejemplo. Me sirve también para tener a la mano un banco de posibles rúbricas, en este caso, o posibles herramientas o instrumentos de evaluación. Y también me va a permitir criticar de forma constructiva las bondades o debilidades que tiene o que presenta el currículum. No sé si ustedes han notado, pero en algunos programas de estudio hay contenidos que no deberían aparecer en el orden que tienen. Hay algunos contenidos que no se observa la gradualidad dentro de ellos. Hay contenidos que se repiten hasta en 4 o 5 niveles, 4 o 5 grados. Y aunque van de forma gradual, pareciera ser que es bastante repetitivo. Y de ahí, pues el trabajo del docente, de la dosificación, de la selección adecuada y por supuesto de brindarle al estudiante, según su nivel de madurez, de edad y el nivel de aprendizaje que éste tenga, facilitarle pues esos contenidos para que se puedan comprender de la mejor manera. Pasemos a la otra diapositiva, profe.
Bien, dentro de la evaluación hay dos procesos que están en constante observación y evaluación. Y como ya lo mencionamos, pues la evaluación al docente, que en este caso es la enseñanza, ¿verdad? La evaluación al docente quizás es el criterio eh, que más puntos de crítica, a veces negativa, ha tenido o tiene. ¿Por qué se visualiza de esa forma? Porque la mayor parte de veces cuando se hace una evaluación a los procesos de enseñanza, los resultados que ésta tiene no son resultados que puedan favorecer a la construcción de una reflexión positiva, sino más bien, en este caso, se utilizan o son utilizados para señalar las cuestiones que son negativas y para poner el mal ejemplo. Entonces, cuando se habla de evaluación a la docencia o a los procesos de enseñanza, aquí se habla directamente del análisis y comprensión del desempeño docente, que este es un proceso que se hace de forma continua y sobre la base de ciertas herramientas. No sé si en sus centros escolares o si en sus instituciones hay evaluación al docente y cada cuánto lo hacen. No sé si se han sometido a un proceso de ese tipo, de esa naturaleza, por lo menos este año. ¿No? Sí, licenciada, sí lo tenemos. Bueno, en mi Cuénteme caso cómo lo sí. hacen en su caso. Pues cuando estábamos presencial, la subdirectora ingresaba a la clase, ella cargaba una rúbrica, nos la facilitaba antes y ella evaluaba. De igual manera, de repente cuando veíamos que entraba la psicóloga, la evaluación no era para el docente, era para el estudiante. Y ahora en el fenómeno virtual, pues de igual manera, de repente vemos que la subdirectora ingresa a la sesión porque ellos tienen el acceso, están en Classroom también como colaboradores, tienen acceso al enlace. De repente solo vemos que ingresa, está evaluando, está verificando y de ahí solo nos da los resultados, nos comparte los resultados y esa es la manera en que lo hacen. ¿El resultado es público o privado? No, privado, es individual. Ajá. ¿Le beneficia que le haga observaciones? En parte sí, aunque para ser sincero, hace como 2 evaluaciones quizás, o una evaluación que sucedió, entre los compañeros compartimos como los resultados y vimos que eran bien estandarizados, como que lo mismo había puesto a todos. Y a veces salían evaluados en mal, si lo queremos ver así como parámetro, pero en cosas que uno sí está cumpliendo, como la puntualidad y otras cosas que pedí ahí, ¿verdad? Y era como que, pero si yo hice eso, si yo presenté eso, si yo desarrollé esto, pero igual teníamos como las mismas evaluaciones todos, bien extraño, ¿verdad? Bien copia y pega. Ajá, algo así se sintió. Ah, ya, ya. Bien, gracias, profe Fernando. Fíjense de que esto de la evaluación de procesos es bastante común en la parte privada. No sé en la parte pública, para los profesores que están en el área pública, les hacen este tipo de evaluaciones. Sé que hay un asesor pedagógico que está por ahí pendiente de los procesos, de repente llegan ahí a las escuelas, hacen reuniones de docentes, pero no estoy tan al tanto de si en realidad llegan, por ejemplo, con una rúbrica y el asesor o el director pues llega a su salón y hace este tipo de verificaciones. Maestros. Hola, Lick. Hola, dígame. En el caso, bueno,
en el caso de hace 2 años, fui Ujú, evaluada por el asesor técnico pedagógico, que ujú. sí llevaba una hoja de visita. Y Ajá, él pone en la hoja de visita algunos aspectos que ha visualizado. En este caso, la evaluación iba directa a educación acelerada. ujú. En algunas cosas igual, ¿verdad? Es más que todo ir a revisar, a observar y a criticar quizás un poco el trabajo del docente. Sí. De inicio de año, estamos hablando de febrero. Ujú, Este, en mi caso, pues yo 2017, 2018 y 2019, pues a mí no me pagaron a los primeros 3 meses. Entonces ujú, él quería, cuando llegó a evaluar, fue en 2018, perdón, al principio del 2019 fue. ujú. Y llega a evaluar y dice, mire, compré esto, compré esto, compré esto, esto le va a servir para esto y para esto. Que usted lo Entonces, comprara. que yo los comprara en las observaciones, Ajá. vine y le di, y bueno, mi respuesta, ¿verdad? A veces soy demasiado contestona. Y mi respuesta fue, bueno, para empezar, lo primero que debe de hacer es buscar, apoyar a mi director y que me den la partida para Agilizar mi que yo pago, le pueda, dijo usted. para poder tener un pago, le dije, para empezarle y para Sí. continuarle, considero de que, considero que el trabajo que como asesor técnico pedagógico no es venir y decirme y quererme humillar, porque llevó a otro compañero mío y enfrente de él prácticamente me dijo todo, como había Como de reunión, testigo de lo que estaba diciendo. exacto. Qué Entonces humillante. vino y el otro compañero se le puso al lado, ¿verdad? Y y como yo conozco el trabajo que él hace los fines de semana, vine yo y pues ni modo, me tocó contestarle, porque Me le dije acordé, yo, se acordó de ese dato. exactamente. Entonces, fíjese, Lick, le dije yo, que a mí me parece sumamente extraño que justo a mí, que ni siquiera me han pagado 2 años, y este año vamos por el mismo camino, venga a evaluarme. No sé si ustedes buscan la necesidad o vienen por esta parte de que ver si realmente necesitan el recurso, le digo, o qué le está el compañero aquí, le dice, le pueden dar esto y yo puedo irme a mi casa, le dije, yo estoy trabajando por la comunidad, le dije. Lamentablemente, la gente es la que me dice, señor, no se vaya y se rebusca por poderme dar al menos lo del pasaje, la comida, le dije. Y uno anda siempre buscando esta situación, pero bueno, al fin de tanto, yo creo que usted venir y ver hacerme estas observaciones, más bien habla de lo que usted es como docente, porque usted Ujú. está observando todo esto y esperaría yo que si usted está dentro de un salón de clase, pues usted sea de igual manera, mucho mejor que yo y supere todas estas inconsistencias. Entonces ya no le dije más nada y él me dijo, después se acercó, ¿verdad? Pidiéndome una disculpa, haciendo un montón de situaciones. El compañero, pues, como ya sé lo que es y le gustaba mucho tomar, cuando llegaban los lunes, él quería andarle de goma, quería andarle ofreciendo a uno todo lo que ya le había dicho anteriormente, humillándolo, haciéndolo sentir mal. Entonces yo como yo, pues le digo, he sido un poco contestona en ese sentido y me ha tocado tener que decir las cosas tal cual son, ¿verdad? Entonces, en mi defensa quizás lo hacía, quizás por otra parte y ética estaba mal, ¿verdad? Tener que contestar, pero la siguiente vez que llegó volvió a llegar a mi salón de clase y le dije yo que ya era demasiado repetitivo y que si era en contra mía. Entonces, se sentó y me dijo, no, me dijo, es que fíjese que creo que con la única que tengo confianza y poderle decir las cosas, no lo haga, le digo. Primero porque daña mi imagen, segundo daña mi autoestima y tercero, no me están ni siquiera pagando y usted viene a ganarse el salario suyo por mí, le dije Ujú. yo, hacerme conmigo las observaciones. ¿Por qué no va y observa a los compañeros? ¿Por qué no escucha a los compañeros cuando están dando clases? Porque yo le hablé a un muchacho y estaba al otro lado y le dije, véngase para acá, le dije. Entonces estaba en un gran grupo y no se oía nada.
Entonces yo alcé mi voz y me dijo que yo le había gritado. Entonces en eso escuchó a mi otro compañero que estaba regañando a los niños y con gritos y ni siquiera le dijo nada. Entonces me pareció muy extraño que conmigo quería y le dije yo, mire, le dije yo le tengo mucha confianza a usted, yo lo aprecio mucho, lo he visto en otras áreas, hemos estado juntos trabajando, pero es injusto, la verdad es que es injusto. Vaya donde la compañera fulana de tal, vaya donde el compañero, y le mencioné hasta los nombres. Vaya, dése cuenta de lo que realmente hace, porque aquí viene los padres de familia, pregúntele y dígale, ellos observan, no tienen hijos solo conmigo y van a ver la diferencia y no es por jactármele, pero mi trabajo, yo trato la manera de hacerlo a pesar que a mí no me parece. Esas son las situaciones que como ATP llegan a observar. La mayoría de ATP no está, bueno, para empezar que su trabajo es más de escritorio. Y cuando llegan, pues ellos quieren llegar a ver qué les sacuden a uno. Buenos y malos, porque en este caso el nuevo asesor técnico pedagógico, él ha llegado a la institución educativa, ha hecho observaciones en general, no con nombres ni apellidos, y él evalúa y pues al término del día felicita porque lo que la escuela era antes, pues ni sus luces. Y no es porque nosotros estemos ahí o porque nosotros hayamos llegado a levantarla y sin salario y esto y lo otro, sino porque la misma comunidad nos ganamos eso y la misma comunidad ha apoyado para que las situaciones mejoren. Entonces, imagínense que llegar y escuchar decir que la escuela era un basurero, y ahora es totalmente reluciente a comparación a eso. Yo no digo que en la escuela no hay basura, sí hay, pero como era para que digan que era un basurero, eso me llena a mí de satisfacción y decir, algo hemos hecho. Entonces, se ve el cambio. Se ve y se observa. Sí. Se siente. Bien. Excelente. Gracias, señor Yanina. Fíjense de que yo pregunto esto de la evaluación a la docencia porque quizás se visualiza un poco más en la parte privada. En el área privada es si usted quiere, es acoso hasta cierto punto. Y es un acoso en el que, si bien es cierto, yo como docente a lo mejor no me doy cuenta de algunos aspectos en los que puedo estar fallando y viene otra persona externa, que en este caso es mi jefe inmediato, y me dice, te faltó esto, puedes mejorar esto otro, con mucho respeto hacia mi trabajo, por supuesto. Te sugiero que hagas esto, te sugiero que modifiques esto otro, pues eso de cierta manera ayuda, enriquece el proceso. Ahora, eso es hablando en términos que todo está bien, pero si hablamos de cuestiones que ya se hace con dolo, pues esa misma herramienta con la que me pueden hacer una sugerencia de mejora para que yo haga ajustes y que el cambio se pueda visualizar y que mis estudiantes y hasta yo misma desde mi práctica pueda hacer esos cambios y mejorar los procesos, también se puede ver de forma negativa, en el que, por ejemplo, el profe Fernando decía, bueno, me criticaron aspectos en los que yo estoy seguro que no estoy fallando, porque la evaluación en realidad es eso, ¿verdad? Alguien llega, observa y si yo estoy en esos zapatos, pues para mí es bien fácil, ¿verdad? Revisar y decir esto cumple, esto no lo cumple, esto se observa, esto no se observa. Ahora, estar en los zapatos del que está siendo evaluado es lo complicado. Hablando de lo privado. Ahora, hablando de lo público, yo sé que lo público lo que tiene es un asesor en este caso o un director que fabrica su propia rúbrica o en este caso el ATP que llega con una lista de cotejo o con una guía de observación
y luego lo que hacen es mandar un informe. De hecho, yo tuve la oportunidad de leer un informe de un ATP bastante mal redactado, y no es que yo sea muy buena redactando, pero hasta errores de ortografía tenía, y era una persona que es ATP y llegó a un centro escolar. Entonces, en el informe que el ATP presentaba, mencionaba cuestiones que no tenían nada que ver con el propósito de la visita, porque en esa hoja de observación o esa hoja de ruta que lleva el ATP, cuando llega a hacer esta evaluación, dice puntualmente las áreas que va a evaluar o que va a verificar. Sin embargo, esta persona se dedicó más bien a criticar de forma negativa, porque hay que decirlo, a criticar de forma negativa aspectos que ni siquiera estaban contemplados en la hoja de ruta que llevaba. Entonces, volvemos a la crítica y la hacemos porque se hace necesaria, porque la evaluación del docente no es una evaluación constructiva, sino que es una evaluación en la que el que está por arriba del personal docente muchas veces se aprovecha, maltrata, humilla, utiliza de mal ejemplo, no utiliza estas fallas como puntos de mejora, sino que señala la falla y coloca a la persona o pone a la persona en una situación embarazosa, en una situación difícil. Entonces, de ahí que pues nadie quiere someterse a un proceso de evaluación, y eso se entiende. Señor Isabel. Hola, señor Isabel. Sí, licenciada, solo quería Hola. hacer un comentario, ¿sí? ¿Me Dígame. escucha? Sí, Vale. le escucho. Respecto a eso de la evaluación, ¿Sí? Considero yo que a veces se dan cuestiones así como no muy acertadas, ¿verdad? Cuando alguien llega a evaluar a las instituciones, porque yo considero de que alguien que sea evaluador, que se encargue de esa tarea, tiene que estar como muy informado. Primero, ¿qué es la evaluación? ¿Verdad? Correcto. Y segundo, pues, saber qué es estar en una aula. Si es el director quien evalúa, tiene que saber qué es estar al frente de una aula y conocer todos los problemas que se dan dentro de ella. Entonces, para mí, que la evaluación tiene quizás muchos tropiezos porque a veces las personas, ya sean asesores o directores que a veces evalúan, no conocen pues, de esa rama, o sí conocen, pero ya están como muy cómodos en su lugar, en su espacio que ocupan actualmente, y se les ha como olvidado qué es la evaluación. Entonces pienso yo que para hablar de evaluación, alguien que cumpla ese papel tiene que saber todos esos aspectos muy importantes, porque como decimos por ahí, en vez de hacer crecer el sistema, pues lo hacemos como disminuir hasta en las relaciones, ¿verdad? Que se pueden dar, porque a veces no se vuelve una crítica constructiva, sino que una crítica destructiva, le bajan la moral al profesor, y bueno, es todo un problema. Pienso que hay Sí. que empaparse bien del conocimiento y bueno, después tratar de hacer las cosas, solamente. ¿Cómo no? Gracias. Profe José David. Sí, licenciada, es que el problema radica en dos aspectos. Uno, es que al momento que se redacta la evaluación, no se tiene claro cuál es el propósito. Y si se tiene, no tiene un propósito con fines formativos, sino destructivos, como lo planteaba. Constructivos. Ajá, sí, no hay una construcción, no que destruye, ¿verdad? Sí. Aunque he oído muchos asesores, muchos dicen, es que la crítica ninguna es constructiva. Y yo le digo, sí, si tiene un propósito de ayudar y servir, sí va a construir. Claro. Ese es un punto bien importante. El otro aspecto es que, con el perdón de algunos directores que están aquí en el aula, utilizan la función del asesor no como la palabra dice, asesorar, sino lo utilizan como defensa y poner mal al compañero, y mire, vaya a cuestionarlo, vaya a ponerlo en su quieto porque no me hace caso a mí.
Y entonces va el otro y pierde el perfil, el objeto de ser, y comienza a actuar de una forma bien negativa. Hay formas arbitraria. sí, esa ya va con un propósito negativo, ¿verdad? Las evaluaciones son buenas. Yo hace un par de años, estuve en una participación de evaluación que se llamaba la evaluación espejo, donde entre los maestros nos evaluábamos, pero dábamos puntos de criterio, ¿verdad? Y le decíamos, mira, aquí los puedes estar haciendo mejor. Pero cuando esa evaluación comenzó a llevar un criterio malo, el compañero que llegó a mi salón en una ocasión me decía, es que mira, bienvenido, de acuerdo a las nuevas tendencias pedagógicas, tiene que tener bienvenido 1 metro de ancho. 1 metro de ancho, le digo, demasiado. Es que para que todos lo vean. Es que el objeto no es el papel que esté ahí a bienvenidos. El objeto es como yo recibo a mis alumnos. Y así como ese aspecto, hay criterios que evalúan y ponen puntos de vista errados, que lejos de ayudar, destruyen y generan un ambiente no sano, no para solamente entre maestros, sino que también influye. Entre compañeros. Sí, fíjese que cuando un director, un asesor maltrata al docente, inconscientemente no solo está afectando al docente, sino que se lleva de encuentro al objeto de ser, que es al alumno. Porque el docente ya no trabaja con su estado de ánimo normal, sino muchas veces, sin quererlo, transmite esa rabia que le siente el director hacia el alumno. Y yo lo he visto, muchos docentes que ¿qué es? Tal vez allá lo maltrataron en la dirección y se lo trasladó al pobre alumno, ¿verdad? Entonces, de ahí creo que está mal el propósito. Utilizar las herramientas de evaluación no con fines formativos, sino con fines destructivos. No construye, no que destruye, ¿verdad? Ahí es mi propósito. Cuando se diseña una evaluación, dice que yo he visto, estuve en el comité de evaluación pedagógico y yo miraba que algunos docentes cuando hacían una evaluación, ni siquiera el objetivo de la evaluación le ponían al examen. Y le decía, ¿y usted cómo puede evaluar si no tiene un objeto de ser? Hasta de enemigo termina uno cuando le pide a los compañeros, mira, enséñame tus planificaciones o enséñame tus exámenes, porque forma parte de las tareas del comité evaluador. El comité evaluador. Entonces yo le digo, mire, y usted ya programó que hasta ese tema va a llegar. Sí. Yo digo que si se formula no con un propósito, no le digo, mire, es que usted tiene que poner claro el alumno su objetivo, después colocar bien la indicación y la ponderación por cada parte. Correcto. Porque si usted no le pone la ponderación, el niño no sabe qué ponderación va a tener esta parte y qué tan importante le va a hacer. Esas indicaciones que se colocan por cada parte tienen que ser tan claras para que el alumno al momento de hacer el examen lo entienda. Y que lo entiendan no solo uno, sino que lo entiendan todos. Y es ahí bien importante que al momento de pasar la prueba, socializarla con todos los alumnos, para que si aún quedó algún vacío, esa evaluación tenga un propósito y el alumno esté consciente de lo que está haciendo. Así previamente el examen también decirle, mire estos temas y estos criterios yo le voy a evaluar. Y hay docentes que eso no lo hacen, eso lo toman como, es cualquier cosa, ¿no? Sí, es bien importante. Y la importancia de enseñarles las rúbricas con las que se va a calificar las actividades. Es bien importante, mire que esa rúbrica, si usted no las plantea con anterioridad, el niño no las va a establecer y que tiene que estar establecida aún dentro del examen, bien claras, nada de engorrosas, porque si usted habla con un lenguaje demasiado elevado, confunde al alumno. Solamente al enseñar. Gracias. Había otra persona que había levantado la mano, pero no la veo aquí. No sé si se está
salió de la reunión. Un comercial antes de continuar, ya 5 minutos más y vamos finalizando. Tengo registradas 40 personas en la asistencia y aquí habían 45, entonces si alguien todavía no ha marcado asistencia, por favor háganlo porque yo me voy a desconectar a las 9 y voy a cerrar de una vez la asistencia. Bien. Para ir finalizando, pues el otro elemento, ¿verdad? Que es sujeto de evaluación, pues son los procesos de aprendizaje. Procesos de aprendizaje en los que se busca determinar de forma fehaciente si el estudiante se ha apropiado o no de los contenidos, de los saberes, de los conocimientos. Normalmente la evaluación de los aprendizajes está restringido. Restringido me refiero al hecho de que ya viene dado desde el manual de evaluación y también está organizado según las necesidades de las instituciones. Esta organización viene desde el ministerio porque ahí le dicen cuántas actividades elaborará. Le dicen también, está en el chat del grupo, profe José Daniel, del grupo de WhatsApp. Le dice también la ponderación que va a tener cada actividad, le dice el total de actividades que va a ser evaluadas durante el periodo y cometemos el grave error de focalizar nuestra atención, porque decimos que los aprendizajes se evalúan desde este punto, y focalizamos nuestra atención en la evaluación sumativa. Eso es error. En realidad lo que debería de llamarnos, de llamarnos toda nuestra atención en este caso será la evaluación formativa, que son esas pequeñas acciones, esas actividades, esas tareas que se van elaborando durante el proceso. Esas tareas que enriquecen el proceso, tareas de refuerzo, tareas de investigación, hacer esa modificación a la estructura lineal que tiene el sistema. Se puede, por ejemplo, implementar lo que es el aula invertida. El aula invertida es una técnica muy buena que funciona para estos niveles de básica, de tercer ciclo, en donde yo propongo un tema, se lo doy a mis estudiantes y les digo, este tema vayan a investigar y en la próxima clase hablamos de él. Entonces, el estudiante ya lleva a la clase previamente un conocimiento sobre este contenido y luego lo que yo hago en la clase es organizar la información. Entonces, estas acciones pues deberían de focalizar todo nuestro esfuerzo porque en realidad la evaluación de los aprendizajes debería de ser un continuo dentro del proceso y no restringirlo a hacerlo, en este caso, al inicio con la diagnóstica y al final con la sumativa. El problema acá, como les decía, es esa estructura rígida que nosotros seguimos. Nosotros nos apegamos a un programa, nos apegamos a un plan, al manual de evaluación y eso pues muchas veces nos restringe. Y luego las políticas de las instituciones con las que trabajamos. Eso también restringe bastante lo que son los procesos. En este sentido, pues las instituciones le dicen qué es lo que va a hacer, le dicen cómo lo va a hacer, le dicen cuándo lo va a hacer, y muchas veces las personas que toman estas decisiones, lastimosamente, sobre todo en los privados, muchas veces las personas que toman estas decisiones ni siquiera son docentes. Entonces, se afecta todo el proceso y luego, pues en las instituciones públicas tenemos el problema de entregar lo mínimo para poder pasar, porque eso es lo que está pidiendo el ministerio. Así es de que queda siempre abierta la invitación para que reflexionemos sobre nuestros procesos. Muy seguramente nosotros como, como docentes pues quisiéramos ser parte de un cambio, ¿verdad? De un cambio positivo para el sistema, de transformar, de formar de manera adecuada a las futuras generaciones, pero hay muchísimas restricciones a nuestra práctica. Entonces lo correcto es hacer lo que esté a nuestro alcance en este caso y siempre hacer la diferencia. Bien, nos vamos a quedar hasta acá.
No sé si tienen alguna pregunta. No, solo el martes, ¿verdad? Ya dijo que solo vamos a subir el ensayo. Bien, el martes va a estar habilitado el enlace desde las 6 de la tarde para que ustedes puedan subir su trabajo